Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas? Bienvenidos a un nuevo episodio de Proyecto Apocalipsis, semana 62, que seguimos recorriendo las Escrituras en esa travesía, ¿no?, que comenzamos en Génesis 1. Hoy ya vamos a considerar los capítulos 8, 9 y 10 del libro de Números, el cuarto libro de la Biblia, con la mirada puesta en el Apocalipsis, ¿no?, donde queremos llegar en algún momento, recorriendo toda la Escritura, sacando lecciones, sacando consejos, aprendiendo más de lo que Dios nos ha dejado revelado allí en su palabra. Como les dije, hoy vamos a ver 3 capítulos, el 8, 9 y 10 del libro de Números, así que vamos a comenzar con nuestra lectura. El capítulo 8, el versículo 1 dice: El Señor dijo a Moisés: di a Aarón, cuando enciendas las lámparas, las 7 lámparas han de alumbrar hacia el frente del candelabro. Y Aarón lo hizo así, colocó las lámparas para que alumbren hacia el frente, como el Señor mandó a Moisés. Por eso al capítulo de esta semana lo hemos titulado Una luz en el camino, ¿no? Tomamos el nombre de un conocido programa radial y televisivo. Una luz en el camino es el título que hemos elegido para el tema de hoy, pero en realidad vamos a ver 7 principios, ¿no?, que nos van a ayudar en nuestra vida espiritual. 7 principios que nos van a ayudar a tener éxito en nuestra vida espiritual, en nuestra relación con Dios y también con las personas, ¿no? Por lo tanto, vamos a comenzar con el primero, que tiene que ver con la luz, ¿no? Y por eso le hemos colocado este título. La luz evidentemente es algo muy importante y es algo que marca la diferencia, ¿no? Claramente no es lo mismo la oscuridad que la luz, no es lo mismo el día que la noche. Hay un abismo entre ambas realidades, ¿no?, la de la oscuridad y la de la luz, o la del día y la de la noche. Y la Biblia nos presenta a Dios como luz, ¿no? Es más, hay un versículo que dice: Dios es luz y no hay tinieblas en él, ¿no? El texto está en 1 de Juan 1.5. 1 de Juan 1.5 dice que Dios es luz y no hay tinieblas en él. También el Salmo 119, el capítulo más largo de la Biblia, Salmo 119, 105, nos dice que la palabra de Dios es luz. Dice: lámpara es a tus pies mi palabra y lumbrera a mi camino, ¿no? Así dice el texto. La palabra de Dios también es luz, ¿no? Y otro texto donde también hay muchos en realidad en la Escritura, pero otro texto que quiero mencionar es el de 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19, donde, hablando de la Escritura, allí el Señor dice: tenemos también la palabra profética más segura, ¿no?, a la cual hacéis bien en estar atentos, ¿no?, como una antorcha que ilumina en lugar oscuro hasta que venga el lucero de la mañana, ¿no?, y esclarezca las vidas, los corazones, ¿no?, haciendo una referencia al regreso de nuestro Señor Jesucristo. Por eso también Dios es luz, su palabra es luz y su palabra profética es luz. Justamente hoy vivimos, la humanidad vive un momento muy oscuro, ¿no? Realmente hoy la humanidad vive un momento muy oscuro, quizás como nunca antes en la historia, ¿no?, donde la reiteración y la combinación de guerras, hambres, pestes, terremotos, catástrofes naturales, el egoísmo, la maldad del ser humano, o sea, todo se está dando de una manera conjunta, al mismo tiempo, obviamente, y con una intensidad, ¿no?, que realmente el mundo hoy es un lugar oscuro. Podríamos dedicar mucho tiempo, ¿no?, a dar ejemplos, pero creo que en los últimos tiempos hemos tenido bastantes situaciones que nos muestran, ¿no?, los desastres y los horrores de la guerra, de las pestes, del hambre, de las enfermedades, de las catástrofes naturales. El mundo está en su momento quizás, o en uno de sus momentos más oscuros. Si algo nos enseña la Biblia es que en los momentos más oscuros de la historia Dios interviene, ¿no? Así lo hizo en la época del diluvio, así lo hizo en los días de Cristo y así lo va a hacer muy pronto cuando se cumpla la palabra profética más segura y nuestro Señor regrese, ¿no?, tal como lo prometió hace casi 2000 años, ¿no?, cuando ascendió a los cielos y Jesús prometió que iba a regresar. Pero bueno, a los fines prácticos, nosotros queremos sacar en el estudio de hoy 7 principios, ¿no?, que nos van a ayudar al éxito espiritual, ¿no? Y el primero de ellos claramente es buscar la luz, ¿no? Buscar a Dios. Buscar la luz es buscar
a Dios. ¿Cómo busco a Dios? Hay varias formas, pero fundamentalmente la principal es a través de las Sagradas Escrituras. Por eso nosotros en cada uno de nuestros programas hacemos mucho énfasis en la importancia del tiempo que nosotros podamos dedicar a estudiar la Biblia. En la Biblia está todo, en la Biblia están todos los consejos para que vivamos mejor. En la Biblia encontramos paz, en la Biblia encontramos seguridad, ¿no? Porque es la palabra de Dios. Y en la Biblia encontramos también la interpretación del mundo que vivimos y de los acontecimientos que estamos pasando, y eso nos da la tranquilidad de saber a dónde estamos parados, ¿no? De tener paz en medio de la tormenta, en medio de las adversidades, porque sabemos hacia dónde va este mundo y sabemos cómo va a terminar también, que no es de otra forma que con el regreso de nuestro Señor Jesús, ¿no? La Biblia nos da la seguridad que el mundo no se va a acabar, la humanidad no se va a extinguir de ninguna otra forma, sino que Jesús va a regresar a buscar a sus hijos, ¿no? Por más oscuro que se ponga la luz, esa luz es nuestra esperanza. Así que nuestro primer consejo para el éxito espiritual es buscar la luz. Así como cuando Dios creó el mundo, antes de poder ordenarlo, ¿no? Antes de poder colocar su creación sobre esta tierra, ¿qué fue lo primero que hizo Dios? Sea la luz, ¿no? O sea, la luz siempre es primero. Tu vida está desordenada, tu vida está desorganizada, tenés problemas, lo primero es la luz, lo primero es la luz, lo primero es buscar la luz, buscar la guía de nuestro Dios. Y el texto aquí, el mandato, ¿no?, que le da a Moisés y Aarón, es interesante porque Dios dice que debían colocar las lámparas, ¿no? Versículo 2 y 3, dice colocar las lámparas para que alumbren hacia el frente, ¿no? Las luces deben alumbrar hacia el frente. Jesús lo dijo, ¿no?, también en otro pasaje allí de los Evangelios. ¿Quién enciende una luz para ponerla debajo de un cajón o debajo de una mesa? La luz es para que alumbre, la luz debe ser sostenida o colocada en alto, ¿no?, para que pueda alumbrar. Ojalá que esa luz, ¿no?, del Evangelio y de la palabra de Dios nosotros cada día podamos colocarla también en alto. Si el primer principio, ¿no?, para nuestro éxito espiritual es la luz y la búsqueda de la luz, la búsqueda de Dios, ¿no? ¿Cuál es el segundo? Se desprende también de estos textos. El versículo 2 dice, allí el mandato, di a Aarón, cuando enciendan las 7 lámparas han de alumbrar hacia el frente del candelabro. Y Aarón lo hizo así, dice la primera parte del versículo 3. Aarón lo hizo así. Y el versículo 4 dice, esta era la hechura del candelabro de oro, labrado a martillo desde su pie hasta sus flores, conforme al modelo que el Señor mostró a Moisés, así hizo el candelabro, ¿no? Acá están, se dicen dos cosas, ¿no? La primera es que en el versículo 3, parte final, dice, como el Señor mandó a Moisés, ¿no? Así puso las lámparas, como el Señor le había mandado. Y el final del versículo 4 dice, como el Señor mostró a Moisés, así hizo el candelabro. Y el segundo principio que se desprende de esto es la obediencia, ¿no? Tanto Moisés como Aarón actuaban conforme a lo que Dios le decía y conforme a lo que Dios le mandaba, ¿no? La obediencia es el segundo principio para un camino espiritual exitoso, ¿no? Para una vida exitosa, la obediencia a lo que Dios nos pide. El ser humano es rebelde por naturaleza, ¿no? No nos gusta obedecer, el pecado ha traído eso, ¿no? El pecado ha traído nuestra tendencia al pecado, trae una tendencia a la rebelión, una tendencia a no querer obedecer. Sin embargo, la Biblia una y otra vez nos marca la importancia de obedecer la voz de Dios, ¿no? Cuando nosotros vamos en búsqueda de la luz, ¿no? Cuando aplicamos el primer principio y vamos en búsqueda de la luz, vamos en búsqueda de Dios y de su palabra y escuchamos, la segunda parte es obedecer, ¿no? Con la ayuda de Dios, tener esa voluntad de obedecer. Por supuesto, el ser humano pecador puede tener sus momentos de debilidad, puede caer, puede pedir perdón, puede reincorporarse y seguir el camino, pero la búsqueda, ¿no? La búsqueda de obedecer la palabra de Dios, el deseo en el corazón de poder obedecer esa palabra de Dios nos va a dar éxito, ¿no? En nuestra búsqueda espiritual. El tercer concepto lo encontramos a partir del versículo 14, donde dice, así apartarás a los levitas de entre los israelitas y serán míos. El versículo 16 dice, porque los levitas me son dados
enteramente de entre los israelitas en lugar de los primogénitos. Los he tomado para mí en lugar de todos los primogénitos de Israel. ¿Se acuerdan cuando estudiamos Éxodo? Cuando Dios saca a su pueblo de Egipto, cuando mueren todos los primogénitos egipcios y Dios preserva a los primogénitos de Israel, Dios dice, de aquí en adelante los primogénitos serán míos. Bueno, acá lo que Dios hace es colocar una alternativa o una letra chica, ¿no?, de su pacto y decir, bueno, en vez de que cada familia me tenga que consagrar a su primogénito, ¿no?, para el servicio religioso y espiritual, esto lo va a hacer una tribu, ¿no?, los levitas. Entonces, por eso dice acá que los levitas serán en lugar de los primogénitos, ¿no? Y el versículo 19 dice, y de entre los israelitas he dado los levitas en don a Aarón y a sus hijos, para que sirvan a los israelitas en la tienda de reunión y reconcilien a los israelitas, para que no haya plaga en ellos cuando se acerquen al santuario, ¿no? Es decir, los levitas se iban a encargar de todo el funcionamiento del santuario, de todo el servicio religioso y de trabajar bajo la orden de Dios, ¿no?, para que cada israelita pudiera luego llevar su ofrenda, su sacrificio y ser reconciliado con Dios, ¿no? ¿Cuál es el tercer principio que encontramos aquí? El principio de la entrega y de la consagración, ¿no? Porque vuelvo a repetir los pasos que ya vimos, ¿no? Primer paso, buscar la luz, encender las lámparas. Segundo paso, la obediencia. El tercero es este, ¿no?, el de la consagración y el de la entrega, y es otro paso que nos cuesta, porque el ser humano, pecador, rebelde, egoísta, no quiere consagrar, no quiere entregar, ¿no? Lamentablemente, si bien es una parte también, ¿no?, que Dios requiere para que su obra pueda avanzar, lamentablemente a veces mucha gente piensa que cuando se habla de esto, ¿no?, de entregar, de consagrar, se está hablando de dinero y es mucho más que dinero, ¿no? Porque Dios lo que nos pide es la consagración y la entrega de nuestro tiempo, la consagración y la entrega de los talentos, ¿no?, de nuestra vida misma a su servicio y a proclamar este evangelio de salvación para las personas. Y hoy las personas no quieren dar tiempo, ¿no?, en general, no quieren entregar gratuitamente sus talentos al servicio, ¿no?, y Dios nos llama claramente a esto, ¿no? Dios dice que una de las cosas importantes que el ser humano debe hacer es entregar, ¿no?, entregar su tiempo, entregar su vida, ¿no?, presentarse ante Dios como un sacrificio vivo, ¿no?, como dice la palabra allí en el libro de Romanos. ¿Cuál es el cuarto punto? Lo vemos a partir del capítulo 9. Ya acá entramos en el capítulo 9, donde habla de la Pascua, ¿no?, en el Sinaí. Versículo 1 dice, en el segundo año de la salida de Egipto, en el primer mes, cuando estaban en el desierto de Sinaí, el Señor dijo a Moisés, los israelitas celebrarán la Pascua a su tiempo, ¿no? La celebración de la Pascua, al recordar lo que Dios había hecho por ellos y la liberación que Dios había obrado en favor de su pueblo. Qué importante es, y acá el cuarto principio que marco, lo vamos a englobar en estas dos palabras, ¿no? Recordar y también adorar, ¿no? Adorar a través de una celebración, en este caso era la Pascua, pero qué importante que es la adoración, el encuentro con Dios a través de la adoración. Y qué importante es recordar lo que Dios ha hecho por nosotros, porque cuando ellos celebraban la Pascua, recordaban cómo Dios los había sacado de la esclavitud de Egipto, ¿no? Y cómo Dios les daba un futuro y una esperanza, ¿no?, y una tierra prometida hacia la cual ellos todavía estaban marchando, ¿no? Así que recordar y adorar es el cuarto paso, el cuarto principio importante, ¿no?, para el éxito espiritual en nuestra vida. Buscar la luz, buscar a Dios, obedecer, consagrar, adorar y recordar, ¿no? Son los 4 puntos que vimos hasta aquí. Nos quedan 3, ¿no? Justamente dentro de este capítulo 9 se da en el versículo 7, ¿no? En el versículo 6, se da una situación. Dice que algunos estaban impuros por haber tocado un muerto. Recuerdan que esto lo explicamos bien en nuestro episodio anterior, que si está a su disposición también lo pueden ver, y también lo habíamos visto ya en el Éxodo, que justamente como una medicina preventiva de parte de Dios, cuando alguien tocaba un cadáver y para prevenir, ¿no?, si ese fallecido había tenido, ¿no?, alguna enfermedad infecciosa que pudiera llegar a contagiar,
cuando tocaban ellos o estaban en contacto, ¿no?, con algún cadáver, eran puestos en cuarentena un tiempo hasta que después se presentaban delante del sacerdote y podían ser reintegrados a la vida de comunidad. Bueno, acá dice que algunos estaban impuros, o sea, estaban bajo ese proceso, ¿no?, por haber tocado un muerto y no pudieron participar de la Pascua. Entonces llegaron ante Moisés y Aarón, unos días después, evidentemente, y les dijeron: nosotros estamos impuros por haber tocado un muerto. ¿Por qué seremos, dice, impedidos de presentar una ofrenda al Señor entre los israelitas a su tiempo? Moisés respondió: esperen y oiré qué mandará el Señor acerca de ustedes. Bueno, la respuesta que Dios le da es que iban a poder celebrar la Pascua unas semanas después, ¿no?, al siguiente mes, y les ofrece Dios esa oportunidad y esa posibilidad también a ellos para que no quedaran excluidos. Pero lo que a mí me pareció interesante para destacar como quinto principio es lo que Moisés hizo, ¿no? Porque cuando este grupo de personas va hacia Moisés con este planteo, ¿qué es lo que hace Moisés?, ¿no? Moisés, quien, no nos olvidemos, siempre cuando hablamos de los personajes bíblicos es bueno recordar quiénes son y dónde estuvieron y qué hicieron, ¿no? Moisés es el hombre que a esta altura ya había visto a Dios cara a cara, ¿no? O sea, obviamente vedado allí por la nube, pero había estado en la misma presencia de Dios, ¿no? A eso me quiero referir. Allí en el monte, ¿no? Que cuando bajó su rostro resplandecía, que Dios le había entregado en su mano las leyes, ¿no? Este Moisés que ya había sacado, o sea, había sido el instrumento de Dios, ¿no?, para abrir el Mar Rojo, para darles agua en el desierto, para darles el maná, para, bueno, tantos milagros que ya hemos visto en episodios anteriores y que ya habían acontecido. Cuando estas personas van con esta pregunta que podría ser simple, ¿no?, comparada con todos los anteriores que Moisés ya había obrado por obra de Dios, ¿no? ¿Qué hace Moisés? ¿Contesta él? O sea, Moisés da una respuesta y le dice: bueno, está bien, la pueden celebrar dentro de 10 días. ¿Hizo eso Moisés? Claramente no. O sea, la respuesta de Moisés en el versículo 8 dice que Moisés respondió: esperen y oiré qué mandará el Señor acerca de ustedes. Y a mí lo que me maravilló fue esto, que Moisés, el gran líder, ¿no?, con toda la experiencia que acabo de mencionar, que había estado tan cerca de Dios, no responde él. Les dice: esperen que voy a ver qué manda Dios acerca de esto. Es decir, Moisés no se atribuyó él la respuesta. Con cuánta facilidad quizás hoy nosotros o a quienes les toca, ¿no?, tener funciones de liderazgo espiritual en algún ámbito, con cuánta facilidad a veces respondemos, ¿no? Sí, esto es así, esto es asá, ¿no? O hay que hacer así, hay que hacer asá. Cuánta sabiduría habría en responder como Moisés y decir: esperen, vamos a consultar a Dios, ¿no? ¿Cómo consultamos a Dios hoy? Lo consultamos a través de su palabra, lo consultamos a través de la oración, ¿no? Me pareció sumamente destacable esto de Moisés. Y justamente el quinto punto, el quinto principio para el éxito en la vida espiritual es practicar esto, es consultar a Dios, ¿no? Aprender a consultar a Dios en cada uno de los pasos que nosotros vamos a dar en nuestra vida. Entonces, buscar la luz, la obediencia, la entrega o consagración, la adoración y el recuerdo de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y aquí aparece este quinto punto que es consultar a Dios, aprender a consultar a Dios. Vamos al sexto, son 7 en total, ya estamos llegando al final. El sexto lo encontramos también en el capítulo 9, a partir del versículo 15. Dice: el día que el santuario fue levantado, la nube cubrió la tienda de reunión. Desde el atardecer hasta la mañana apareció sobre el santuario como un fuego. El versículo 17 dice: cuando la nube se levantaba de encima de la tienda, los israelitas partían, y donde la nube se detenía, allí acampaban. A la orden del Señor los israelitas partían, y a su orden acampaban. Todos los días que la nube quedaba sobre el santuario, permanecían acampados. ¿Y cuál es acá el sexto principio que aparece? Marchar o moverse de acuerdo a la providencia de Dios lo indique, ¿no? Nosotros por ahí somos muchas veces arrebatados, ¿no?, en tomar decisiones, salir corriendo de un lado para el otro. Aquí lo que el pueblo hacía era mirar dónde iba la nube de la presencia de Dios, ¿no? Buscar esa providencia a la hora
de marchar, ¿no? De vuelta, es un poco parecido a lo que hizo Moisés, ¿no? Que era el quinto punto, consultar a Dios. Bueno, este está muy ligado a eso, este sexto punto, ¿no? Que es marchar de acuerdo a la providencia de Dios lo indique. Antes de tomar una decisión, antes de hacer algo, hemos orado por ese proyecto, lo hemos presentado en oración delante de Dios, hemos buscado en su palabra, ¿no? En el consejo de amigos que aman a Dios, hemos buscado a ver qué nos dicen, hemos buscado el consejo de Dios, ¿no? A través de alguna de esas maneras, fundamentalmente a través de la oración y del estudio de su palabra. Es una pregunta interesante que nos podemos hacer, ¿no? No debiéramos marchar tan apresuradamente, no debiéramos tomar decisiones tan apresuradamente, y no debiéramos ir tampoco a aquellos lugares donde la presencia de Dios no está, ¿no? Porque eso es otra de las cosas que este punto nos enseña. Movernos a donde la presencia de Dios está. Si ya sabemos que en un lugar la presencia de Dios no está, no es ahí, ¿no? No debiera ser ese el lugar hacia el cual debiéramos ir con nuestra vida. El último punto lo encontramos en el capítulo 10 del libro de Números, donde dice que el Señor dijo a Moisés: haz 2 trompetas de plata, labradas a martillo, servirán para convocar a la congregación y para levantar el campamento. Cuando las toquen, toda la congregación se reunirá ante ti a la entrada de la tienda de reunión. Cuando toquen una sola, se congregarán ante los príncipes, jefes de los millares de Israel. Cuando toquen alarma, moverán el campamento, los que están alojados al oriente. Al segundo toque de alarma, moverán el campamento, los que están alojados al sur. Al toque será la señal de partir. ¿Cuál es el último punto que me parece importante para el éxito en la vida espiritual? Hacer sonar las trompetas, dar alarma. ¿Qué significa esto? Significa dar testimonio de nuestra fe, ¿no? Dar testimonio de nuestra fe, de lo que creemos, ¿no? Del Dios en quien creemos, del Dios que nos presentan las Sagradas Escrituras, nos ayuda también a nosotros en nuestro éxito espiritual. ¿Queremos tener éxito en la vida espiritual? He escuchado a muchas personas decir: y sí, yo quisiera buscar a Dios, pero fracaso una vez, fracaso 2 veces. Quisiéramos tener éxito en nuestra vida espiritual. Creo que estos 7 consejos que vimos hoy, bajo el título de Una luz en el camino, creo que son importantísimos, ¿no? para nuestra vida. Los repasamos y terminamos. Primer punto, buscar la luz, buscar a Dios. Es siempre lo primero, se arranca por ahí, ¿no? Buscar la luz, buscar a Dios. El segundo punto, la obediencia, entender lo importante que es amar esa obediencia, ¿no? Tratar de obedecer lo que Dios nos está pidiendo, ¿no? Si vamos para el otro lado, si buscamos la luz, pero después vamos para el otro lado, no hay éxito espiritual, no hay éxito posible allí en la vida. Es buscar la luz y la obediencia, ¿no? El seguir los consejos que el Señor nos da allí en su palabra. El tercer punto que vimos era la entrega o la consagración, ¿no? Aprender a entregar tiempo a Dios. Hoy quizás no es como los levitas que tenían que vivir toda su vida allí adentro sirviendo en el santuario, pero nosotros debemos vivir las 24 horas mientras trabajamos, mientras estudiamos, mientras vivimos nuestra vida diaria. Debiéramos vivirla en la presencia de Dios y entregar nuestro tiempo, ¿no? Entregar nuestro tiempo a Dios. El cuarto punto era la adoración y el recordar, acordarnos lo que Dios ya hizo por nosotros, ¿no? Porque ese mismo Dios que ya hizo por nosotros también nos da la seguridad para el futuro, ¿no? Y la importancia de adorar, cuán bien hace, ¿no? a las personas adorar, poder expresar alabanza y adoración a Dios, ¿no? Ese es un punto realmente muy importante. El quinto era ese incidente, ¿no? Cuando le van a preguntar a Moisés. El quinto punto es entonces que nosotros debemos practicar, ¿no? Para tener éxito en nuestra vida espiritual, es consultar a Dios, ¿no? Aprender a consultar a Dios, ¿no? Ese punto realmente es muy, pero muy importante, porque nos va a ayudar a tomar decisiones con sabiduría, no decisiones arrebatadas, sino decisiones realmente con sabiduría, ¿no? El último punto que vimos, mientras busco el sexto que se me está yendo de la memoria, el último punto que vimos era el de dar la alarma, ¿no? El de dar testimonio, el poder compartir, ¿no? con otras personas, ¿no? Y ahí me acordé, el sexto era el movernos según la providencia de Dios lo indique, ¿no? Movernos según la providencia de Dios nos muestre. Y si en un lugar no está la presencia de Dios, ya sabemos de movida que ahí no es, ¿no?
Así que bueno, queridos amigos y amigas, espero que hayan disfrutado el capítulo de hoy, que lo podamos con la ayuda de Dios poner en práctica. Esto va a traer mucha luz a nuestra vida y también luz para las personas que nos rodean, ¿no? Ojalá cada uno de nosotros podamos ser una antorcha que ilumine en este mundo de absoluta oscuridad, hasta que el día esclarezca, ¿no? Y el lucero de la mañana venga. Falta cada vez menos. Jesús muy pronto va a venir a buscar a sus hijos y a terminar, ¿no?, con este mundo de maldad y con este imperio de maldad, ¿no?, que el enemigo de Dios y de los hombres lleva adelante. Que Dios los bendiga, que tengan una muy bonita semana. No se olviden de compartir este video, de darle me gusta, de hacer algún comentario. Todo eso nos ayuda a poder llegar cada semana a mayor cantidad de personas. Que Dios los bendiga. Los esperamos en 7 días.